Jonathan Gil y este es un trabajo sobre esfuerzo cortante y deformaciones para la Universidad Fermín Toro. En este video voy a comenzar con una breve explicación sobre lo que es esfuerzo para poder introducirme poco a poco en los demás temas. Ya sabemos que el esfuerzo es una fuerza que se aplica de manera axial a un material, ya sea de manera de tensión, jalando hacia afuera del material, o de comprensión cuando va directo hacia el material, que es una forma de aplastamiento. Sin embargo, en el esfuerzo cortante, que es lo que nos corresponde, la fuerza no se aplica de manera axial, sino de manera transversal, es decir, desde este lado. Si una fuerza se aplica desde este lado y desde este lado de manera transversal, ocurre en el material lo que se llama esfuerzo cortante, que es esto. De esta manera, esto para los materiales frágiles. Sin embargo, para los materiales dúctiles hay otros conceptos que veremos más adelante. Ya para introducirnos en el tema del esfuerzo cortante, ya sabemos que se aplica principalmente a lo que son los tornillos, remaches y pasadores. Y para estos tornillos debemos tomar en cuenta que en este caso hay un corte único. Sin embargo, para otro tipo de tornillos se aplican otra fuerza, como las ménsulas, que son dobles, y por ese doble eje se aplican las dos fuerzas al tornillo y hace un corte doble. Pasemos al ejercicio con el esfuerzo cortante. Hacemos un acercamiento al ejercicio. ¿Alguien? Ahí lo acercan un poco. En ese ejercicio podemos notar que es una barra donde también hay un tornillo aplicado de manera doble o corte doble en este lado. El ejercicio dice así: se aplican dos fuerzas a la ménsula BCD, como se muestra en la figura, sabiendo que la varilla AB, que es esta varilla, será de acero con un esfuerzo normal último de 600 megapascal. Determina el diámetro de la varilla con un factor de seguridad de 3,3. El perno, que dije es el tornillo, en C, que está de este lado, será un acero de esfuerzo último de corte de 350 megapascales. Se va a encontrar el diámetro del perno C, tomando en cuenta el factor de seguridad con respecto al corte también de 3,3. Y se va a hallar el espesor requerido de la ménsula en C, sabiendo que el esfuerzo de apoyo de acero es utilizado de C 300 megapascal. Este último dato no lo vamos a hacer en este momento, sino que vamos a llegar solamente hasta el corte o el esfuerzo de corte, que es lo que nos compete en este caso. Ya podemos ver de aquí de manera sencilla o de manera visual que hay unas ecuaciones estáticamente determinadas. Ya se puede ver a simple vista que no es una ecuación indeterminada, por estática indeterminada, ya que las fuerzas me producen una sola variable y con ella puedo calcular fácilmente el valor de P, que me servirá para luego hacer los demás cálculos. En este caso voy a comenzar con un momento contrario a la aguja del reloj en C, que sería en este caso en C. Hago un momento allí y voy calculando de manera geométrica el valor de P. Multiplico el valor de P por la distancia que me toma a la transversal del sitio donde coloqué el momento. Positivo porque está contrario al reloj, a la aguja del reloj. Tenemos estos 15 megapascal por 0,6, que es la distancia. Negativo porque está en contrario, igual que estos 50 megapascal, perdón, kilonewton, que están también, que hacen un momento también con la aguja del reloj, lo cual es negativo. Despejando el valor de P me da que P es valor a 40 newton. Ese 40 newton me va a servir más adelante. Ahora voy a calcular los momentos en FDX. En FDX ya sabemos que en este soporte tenemos ¿cómo que le llamamos a esto? Soporte en el ángulo X y en el ángulo Y. En el ángulo X, en FDX solamente tenemos dos cargas, que es la de P y la de CX. En ese sentido nos va a quedar muy fácil CX, que va a ser igual a 40 kilonewton. Para Y si nos quedan las otras fuerzas, que son de 50 kilonewton y de 15, con el CY de este lado, despejando y utilizando un poco de trigonometría, nos va a quedar que el valor total de C va a ser de 76,3 kilonewton. Es importante tener estos kilonewton, llevarlos a newton en su momento de cálculo. Para la varilla de AB, para saber
el valor de esa carga, vamos a utilizar el factor de seguridad, que no es más que otro dato que nos aporte el ejercicio y que es un valor que utilizan los ingenieros de tal manera que las estructuras soporten las cargas que se requerida de forma segura. Para ello vamos a utilizar un esfuerzo último, que no es más que la última carga antes de la fractura, y el esfuerzo permisible, que es lo que me permite la carga antes de que la estructura pueda colapsar. Pues despejando el, el esfuerzo permisible, nos va a quedar de este despeje, y con el esfuerzo último, el factor de seguridad que me lo da el ejercicio, me da un valor de 181 megapascal. Eso es el valor del esfuerzo permisible. Ese esfuerzo permisible lo vamos a usar ahora para buscar el área de esa estructura, utilizando P40 de 40 kN con el valor permisible que acabamos de calcular aquí. Nos da un área de esa carga P, nos da un área de 2,20 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Esta misma área la vamos a utilizar para calcular el diámetro de esa barra P, y nos queda con esta fórmula, despejando la distancia, el diámetro al cuadrado, nos queda, hacemos los despejes y los valores requeridos y nos da un diámetro de 16,74 milímetros. Ese es el diámetro de la barra que tenemos acá en P. Ahora sí, ya el esfuerzo cortante en el perno C. Recordemos que los esfuerzos cortantes se dan principalmente en tornillos, pasadores y remaches, valiéndonos del mismo factor de seguridad, pero esta vez con tau permisible, porque se refiere al cortante, entre tau último, que es el último esfuerzo que puede recibir el tornillo sobre el factor de seguridad. Hacemos la división, nos da 106.1 megapascales, lo que significa que lo que va a soportar este tornillo va a ser, antes del corte, va a ser 106,1 megapascales. Utilizando ahora con este valor, vamos con la fórmula de área y con el valor que obtuvimos aquí en C, que es donde está el tornillo. Recordemos que este tornillo está está en corte doble, significa que esa carga de C la vamos a dividir entre 2, entre el tau permisible, lo que permite el tornillo, para obtener un área de 360 milímetros cuadrados, lo que significa que obtuvimos toda esta área, que es de 360 milímetros cuadrados, pero no necesitamos el área completa, lo que necesitamos es el diámetro. Para ese diámetro vamos a utilizar el área, que es 360, pero despejando el diámetro al cuadrado. Hacer el despeje, que fue la misma fórmula que utilizamos anteriormente acá arriba, se hicieron todos esos cálculos y nos dio un diámetro de 21,4 milímetros. Significa entonces que para que este tornillo logre soportar el tau permisible, que es de 106,1 megapascales, significa entonces que este tornillo debe tener un mínimo de 21,4 milímetros para poder soportar esa carga. Con esto finalizamos el esfuerzo cortante y ahora vamos con las deformaciones. Para las deformaciones, volvemos otra vez al ejemplo de la borra. Aquí es cuando a un material, en este caso principalmente dúctil, le aplicamos carga o una carga en tensión, y esto produce un aplastamiento, o si en tensión produce un estiramiento, o en comprensión produce un aplastamiento. Aquí más adelante hay un concepto sobre Poisson, que es que el material no solamente hace reacción de acuerdo a la dirección de la fuerza, sino también en otras áreas, en otros planos, YZ, por lo cual allí entraría el concepto de Poisson, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Deformación también se le da un valor delta, que es cuánto es aplastado, cuánto en distancia se reduce, o en cuánto en distancia se alarga. Ese se le da un valor llamado delta. Ahora vamos al ejercicio del esfuerzo de deformación y hacemos énfasis en esta imagen. Vamos a trabajar con esta imagen, la voy a señalar porque un poquito poco visible. Tenemos un pedazo de metal más de un área,
y tenemos otro pedazo de material con un áurea. Aquí se aplican 30 kilonewtons de tensión. Aquí tenemos otra fuerza de 45 kips, que son kilolibras, y 75 kips de kilolibras. El ejercicio dice: determine la deformación de la varilla de acero, tenemos acero, mostrada en las figuras a continuación. Para eso tenemos que el ejercicio, esta figura de acá tiene un área de 0,9 pulgadas cuadradas y este tiene un área de 0,3 pulgadas. Para ello tenemos que calcular la presión o la carga en cada uno de esas áreas. Hacemos un corte acá, y si para allá hay 30 kilolibras, significa que para este lado, entonces, para poder hacer el equilibrio y que la fuerza esté en equilibrio, dan cero, significa que para este lado debe haber una fuerza de tensión contraria a 30, pero igual, contraria en dirección, pero igual a 30 kilolibras. Si hacemos un corte para acá, ese sería el P3. El P2, si hacemos un corte acá, nos queda toda esta estructura desde aquí hasta acá, y como hay en tensión 30 hacia allá, pero aquí tenemos una fuerza que va en dirección contraria de 45, que va en dirección contraria en comprensión. Como comprensión es negativa, menos 45 más 30 nos da menos 15 kilolibras, que sería la estructura número 2, que va desde aquí hasta aquí. Y una tercera área, que sería el espacio faltante, sería la sumatoria de todo este pedazo con este pedacito pequeño aquí, que sería como aquí tenemos 30 kips y 75 kips que van en tensión, menos 45, eso nos da 60 kilolibras, o 60 por 10 a la 3 libras. Ya tenemos la carga en P1, P2 y P3. Ahora utilizaremos el delta, que es el espacio que hablamos anteriormente de la deformación del material, y para ello utilizaremos una sumatoria de todas las deformaciones. ¿Por qué la sumatoria? Porque va a haber deformación en esta barra, en esta barra y en esta barra. Esas tres deformaciones se van a sumar para completar cuál es la deformación total para ello en cada una. Y tenemos un módulo de elasticidad del acero, que en este caso es 29 por 10 a la 6, y eso es según la norma. Aplicamos esta fórmula, que es el P1, que ya lo sacamos acá, con su respectiva longitud sobre su respectiva área, aquí es igual para todo, módulo de elasticidad, por eso lo saqué aquí y encerré en paréntesis los demás. Al sustituir cada uno de estos datos, ya dijimos que 60, aquí tiene 12 de longitud, área 0,9, y que igual aquí tenemos P2, que es menos 15 de carga por 12 de longitud por 0,9. Aquí este sí es un área diferente. Hacemos todos esos cálculos, que son simples en la calculadora, y nos da un total de deformación de 79,9 por 10 a la menos 3 pulgadas. ¿Qué significa esto? Que al ejercer todas estas cargas sobre las estructuras de 30 kilolibras en tensión, 75 en tensión en este lado y 45 en comprensión de este lado, el total de la deformación es de 75,9 por 10 a la menos 3 pulgadas. Esta es toda la explicación. Existen otros conceptos que no se vieron en este video en deformación, como es el ejemplo de la estricción, que es cuando hay una fuerza en un material de tensión, cuando ala, si no es frágil y no se parte, sino que es como una plastilina y se alarga, hay como un alargamiento. Ese alargamiento se conoce como estricción, que es donde se reduce el material. Recordemos que cada material tiene su propio módulo de elasticidad, el acero tiene la suya, el hierro tiene otra, y dependiendo de esto se va a observar la fluencia o la estricción. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias.